podemos comenzar a trabajar. Entonces aquí, tal como se nos da, observen ustedes, eh, aquí toma la fuerza F2 porque eso fue lo que estuvimos viendo en clase y sobre eso fue que uno de ustedes nos dio la idea de cómo deberíamos trabajar. Entonces eso es correcto, es concordante con lo que les he venido diciendo de que hay que buscar por dónde podemos ir encontrando datos numéricos, datos que nos permitan ir encontrando valores que nos van a ser útiles para otros propósitos del mismo problema, ¿no? Entonces aquí observen, hice esto, este primero que tengo aquí, que estoy viendo en pantalla, no es uno que tengan que presentar ustedes, sino es para ilustrarles. Vamos a ver luego por allí otro problema seguramente ya más concreto, pero este es para ilustrar más o menos cómo se soluciona un problema de este tipo, ya cuando se nos presenta así con ángulos y cosas. Entonces es cuestión de formular la expresión escalar o vectorial, en estos casos puede ser incluso escalar para cada una de las fuerzas. Desde allí se puede hacer lo que se quiera, ¿ya? Entonces miren, lo primero que hacemos aquí es fijarnos en una fuerza. Yo tomé la fuerza F2 porque eso fue lo que consultamos en clase para que no salgamos de ahí. Eso mismo he vuelto yo a traerlo a colación aquí, ¿no? Esta fuerza. Y queremos sus componentes en los ejes X, Y Z, ¿no? Entonces, para el eje Z decíamos que no había ningún problema, era esta línea que hemos pintado de azul aquí. Y simplemente era entonces 10 por coseno, o perdón, por seno de 60 grados, y teníamos esta expresión que tenemos aquí en el lado derecho, ¿no? Nuestro inconveniente, lo que nosotros no estamos viendo muy claro todavía, era cómo encontrábamos las componentes en X e Y para este tipo de expresiones. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es encontrar una expresión para esta línea que pinté aquí de color verde, encontrar una expresión para eso en función de el dato que tenemos que es el módulo de la fuerza, ¿no? Entonces, eso lo pinté aquí también en verde para que ustedes puedan seguirlo con cuidado. Es 10 coseno de 60 grados, ¿no? Esta línea verde. Entonces, verán ustedes que las componentes tanto para X como para Y son componentes de esta línea verde. Si ustedes miran aquí el paralelogramo, son componentes de esta línea verde. Entonces, una de ellas, de las que yo quiero, es esta de aquí del lado derecho, o es lo mismo de lo que tenemos aquí, ¿no? Y eso lo tengo en función de la expresión que he encontrado para la línea verde y del ángulo de 60 grados. Entonces, es otro ángulo, el de 60 grados, por coincidencia, es también el mismo que subtiende el vector y es el mismo, tiene el mismo valor que subtiende el eje X con la línea de color verde que tracé allí. Entonces la expresión que corresponde a esta componente de la fuerza en el eje X sería una componente de esta línea verde. Entonces tendríamos 10 coseno de 60, que es la longitud de esta línea verde, por el coseno de 60 grados, o sea, está refiriéndose a este ángulo de 60 grados aquí abajo, no a este, ¿no? Entonces, de esa misma manera, y teniendo en cuenta siempre en qué sentido están las componentes, vale decir, en el eje positivo o negativo, es que nosotros tenemos que ir dándole los signos que corresponde aquí. Por ejemplo, para Y es una componente que está sobre el eje Y negativo, ¿cierto? Entonces le ponemos su signo, le ponemos la expresión que corresponde a esta línea verde y lo complementamos entonces con el seno de 60 grados, porque así es como se escribiría esto en función del valor que hemos asignado a esa línea verde que sale de tomar como dato el módulo del vector F2 y el ángulo que subtiende con el plano XY, ¿no? Repito, para Z no hay ningún problema, es esta línea de color azul que hemos pintado acá, eso sale directamente aplicando el módulo del vector F2 y
ángulo que subtiende con el plano, el seno del ángulo que subtiende con el plano XY, ¿no? Entonces tenemos esas tres componentes escritas, y desde allí nosotros podemos pues desarrollar un montón de cosas, ¿no? Entre ellas lo que nos piden seguramente en un problema. Entonces aquí lo que tenemos que hacer luego, una vez que hemos podido escribir eso para una, tenemos que hacer igual para las tres fuerzas, ¿ya? Son tres fuerzas que hay acá. Entonces, si quieren ustedes trabajar este problema, sigan con este modelo que les estoy dando acá. Escriban así F1, F1X, F1Y, F1Z, y también para la fuerza F3. Entonces, el trabajo es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que queremos? Seguramente queremos una resultante, ¿no? Y para eso, lo único que tenemos que sumar son las fuerzas que están en el eje X, vale decir F1X, F1, F2X más F3X, ¿no? Todos los que tienen coeficiente con la letra X, podemos nosotros agruparlos, y eso nos dará la resultante en X. Igual los que tienen el subíndice Y, las agrupamos, ¿vale? Que las sumamos y tenemos la resultante en Y. Podemos ya jugar con eso de acuerdo a la teoría que nosotros hemos venido estudiando, ¿no es cierto? Queremos encontrar la fuerza, queremos encontrar su módulo, hablo de la resultante, ¿no? Se trabaja de la misma manera. Entonces, esta es una especie de plantilla, diríamos, de la forma como nosotros vamos a venir trabajando, encontrar una resultante, encontrar el módulo de la resultante, encontrar las componentes, o sea, las resultantes en los ejes X, Y y Z de la fuerza resultante. Ese tipo de cosas va a ser repetitiva, entonces espero que lo capten bien ustedes, y entonces sí ya podemos trabajar los problemas que corresponden a nuestra práctica. Quería hacerles ese agregado porque la dificultad que tienen muchos es justamente en expresar las fuerzas. Manejan bien toda la parte de las ecuaciones y todas esas cosas, pero el problema es que cuando se les presenta un problema de una u otra manera, allí tienen un poco de dificultades, ¿no? Espero que esto les haya servido un poquito para aclarar las cosas. Bueno, ahora sí vamos entonces a los problemas donde seguramente alguno de ellos tal vez sean no parecido a este. Y tienen uno, este sí ya es parte de la práctica, ¿ya? A partir de aquí son los problemas que ustedes van a presentar en su informe. Entonces, ya hice algunos avances, más o menos para indicarles los pasos que tienen que hacer, y puedan concluir con el desarrollo del problema. Entonces, no se olviden, en todos los problemas que vamos a ir viendo, lo que queremos son algunas cosas fundamentales. Queremos la expresión vectorial de una fuerza resultante, que sería la que estamos señalando aquí, ¿no? Esta. Queremos la expresión del módulo de su resultante, el módulo de esta fuerza R, es la que tenemos aquí. Es otra de las cosas que siempre vamos a querer determinar. Necesitamos para eso, primero, saber cuáles son las resultantes, cuál es el valor de la resultante en cada uno de los ejes X, Y y Z. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar las componentes de las fuerzas que nos dan en un sistema, todas las que están en el eje X, por separado todas las que están en el eje Y, y por separado todas las que están en el eje Z, y tendremos entonces las resultantes en cada una de las direcciones X, Y y Z. Entonces, como le dije, lo primero que tenemos que hacer para el caso específico de este problema es nuevamente saber por dónde podemos comenzar aquí. Ya hemos querido comenzar por F1. Tenemos entonces muy parecido a lo que acabo de explicar. Primero deberemos determinar entonces la longitud OA, en este caso. Utilizamos para eso el módulo del vector de 50 kN, que es una fuerza, y el ángulo que subtiende con el plano XY, porque sobre ese plano está la elevación de ese vector, ¿no? Entonces,
la línea OA mide 50 kilonewtons coseno de 50 grados. O si fuera es un vector fuerza, sería una componente allí, ¿no? Eso nos interesa conocer primero, pero no es lo que queremos con el problema. Con el problema para dar las componentes de esta fuerza, queremos las componentes en cada uno de los ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces, para X, estaremos pretendiendo encontrar esta componente que estoy señalando aquí, es la que queremos. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Ya tenemos la longitud de esta línea, ahora podemos trabajar con el ángulo que nos presenta el problema aquí, que es de 30 grados. Entonces será esta longitud por el coseno del ángulo que subtiene esta línea de color verde con el eje X, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la componente de la fuerza 1 en la dirección X. Para la componente en la dirección Y de esa misma fuerza, la componente en Y va a ser ya sea esta línea de aquí o que es la misma que la que estoy señalando aquí. Primero tenemos que darnos cuenta que está en el lado negativo del eje Y. Le ponemos entonces un signo negativo. La longitud de esta línea OA y el seno del ángulo de 30 grados, ¿cierto? Entonces, ya tengo las componentes en X y en Y. La componente en Z, como se podrá apreciar aquí, es esta línea, que la podemos expresar en términos del módulo de la fuerza de 50 newtons con el seno del ángulo que subtiene sobre el plano XY, que es 50 grados. Entonces, ahí no necesitamos para nada la línea de color verde, ¿no? Entonces, simplemente 50 kilonewtons, seno de 50 grados y listo. Allí estaría entonces la expresión para nuestra fuerza F1 en forma escalar. Si quisiéramos que esas componentes estuvieran en términos de vectores, simplemente le ponemos, primero le ponemos vector unitario I, al segundo vector unitario J, y al tercero vector unitario K. En este caso, no nos es necesario, no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo en asuntos que no nos van a servir de mucho. Siguiendo ese mismo proceso, ustedes entonces expresen las fuerzas F2 y F3, ¿ya? Siguiendo exactamente el mismo proceso. Expresen ustedes, revisen bien. Se los digo esto repetidas veces porque es en esta parte donde se originan los errores cuando ustedes afrontan un problema en un examen, por ejemplo. Siempre he visto, le decía a sus compañeros del grupo anterior, de que yo vengo trabajando con los alumnos de ingeniería civil desde que ellos comenzaron hace más o menos 30 o 31 años, y siempre encuentro los mismos errores en los estudiantes, buena cantidad de estudiantes, siempre cuando reviso sus exámenes, su error está en estas partes, en la parte de armar el problema, no está en otra parte. Del resto lo manejan bien, pero esta parte es donde fallan, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado, hay que tener un poquito de paciencia, al formular hay que volver a revisar, porque ya saben, una cosa mal hecha aquí malogra todo el problema, ¿no? Y entonces, una vez que hemos expresado las fuerzas en esos términos, como hemos hecho con la fuerza F1, es decir, tenemos las tres fuerzas expresadas así, lo que podemos ahora es comenzar a agruparlas. Todos los que tienen un subíndice X, las agruparemos para que tengamos la resultante en X. Entonces, como pueden ustedes apreciar aquí, tenemos la resultante en X, que no es otra cosa que F1X más F2X más F3, es decir, vamos a sumar los primeros términos de las tres fuerzas si lo hemos establecido en ese orden. Si queremos Fy, los segundos términos, porque tienen coeficiente Y, observen, F1Y, F2Y, F3Y, ¿no? Entonces eso les va a dar RY. Y RZ obviamente les dará las otras tres componentes, como son F1Z, F2Z y F3Z, ¿no? De esa manera tenemos entonces Rx, Ry, Rz, que serían estas ecuaciones que hemos señalado por aquí, ¿no? Si tenemos eso, entonces podemos tener la resultante aplicando esta fórmula.
Podemos tener la expresión vectorial cartesiana de la fuerza, que sería esta primera, y por ahí ronda casi todo el asunto de la solución de problemas de este tipo. ¿Qué nos están pidiendo además de esto? Nos dicen que determinemos el módulo de la resultante, ¿vale? Si aplicaremos esta fórmula de aquí, R, raíz cuadrada, nos piden la dirección y sentido, ¿vale? Si los ángulos directores, ¿no? Los ángulos teta x, teta y, teta z, y mm, nada más. Entonces, miren lo que tenemos que hacer aquí. Si ya tenemos las fuerzas, las resultantes Rx, Ry, Rz, que es lo que tenemos por aquí agrupados, que está en color verde, observen. Lo único que tenemos que es aplicar una formulita que es repetitiva, la escribí de todas maneras los tres allí. Rx primero, Ry, Rz, y cambiarle los subíndices a los ángulos y ya tenemos los ángulos directores, ¿no? La resultante, como le dije, es lo que tenemos aquí en esta raíz cuadrada. De manera que no nos falta nada de ahí, podemos jugar con un montón de cosas, nos pueden pedir muchas cosas más allí, ¿no? Pero estos son los principales que nosotros vamos a ver que nos van a requerir en cada uno de los problemas que nos dan. Entonces, es muy importante tener un dominio, tener algo de paciencia, formular bien las fuerzas, hacer bien los cálculos es muy importante aquí. Después es casi repetir una plantilla. Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia? A ver qué dicen ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular. Bien, vamos entonces con un siguiente problema. Esto sería el problema número 2 para su práctica. Observen, si miran ustedes las fórmulas que anoté por allí, prácticamente son las mismas, las que tenemos aquí en color rojo, las que tenemos en color verde, son las mismas. Esta que tenemos aquí en color negro, probablemente lo recuerden, que hemos visto también. Vamos a hacer pequeños agregados ahí. Y esta es otra forma como se nos presentan las fuerzas en un sistema, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, el enunciado del problema nos dice que utilicemos el método de las componentes rectangulares, o sea, ya sea fx, fy, fz o rx, ry, rz, esos son componentes rectangulares. Ya dijimos además que en adelante generalmente vamos a estar trabajando con sistemas rectangulares. Los demás ya vimos que no nos son útiles más que en unos pocos aspectos del curso, ¿no? Entonces, nuestros sistemas de referencia siempre van a ser los sistemas rectangulares, tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? En el plano del XY, en el espacio XY, Z. Bien, entonces, observen lo que nos pide el problema, dice determinar el módulo de la resultante y los ángulos θx, θy, θz, que forman la recta soporte con los semiejes positivos X, Y, Z. Exactamente como nos decía el problema anterior, ¿cierto? Pero miren, ahora ya no nos dan ángulos, no nos dan ese tipo de cosas, y nos dan simplemente los módulos de los vectores fuerza, y además nos dan dimensiones por allí, ¿no? De un paralelepípedo. Entonces, la resultante, igual que la anterior, necesitamos las expresiones de las fuerzas para poderlas sumar. Y aquí, entonces, lo que tenemos que recordar es que una fuerza se expresa siempre mediante su módulo, acompañado de un vector unitario direccional, incluso se llama eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Tomemos la fuerza F1, por ejemplo. Fuerza F1 está aquí arriba, es 500 newtons el módulo. Entonces, lo que hacemos es, siguiendo siempre esta formulación, colocamos su módulo, sería en vez de F, 500 newtons, y aquí un vector unitario direccional. ¿Cómo se obtiene el vector unitario direccional? Ya le dije que hay que restar coordenadas del punto de llegada de la flecha menos coordenadas del punto de partida o de origen, ¿no?
Entonces aquí, por coincidencia, el origen del vector es el origen del sistema de coordenadas, de manera que el origen tiene coordenadas 0,0,0, ¿no? Entonces, lo que yo tenga como coordenada de flecha o de llegada será lo que me va a servir directamente a mí para escribir mi vector unitario direccional. Entonces, miramos para X, para Y y para Z. Si miramos para X, vemos que aquí no tiene componente porque esta cara posterior de la cajita está en el plano YZ, ¿no? Entonces, la coordenada para X es igual a 0, lo que no se acostumbra a escribir, pero si a ustedes algo les presta a confusión, entonces pueden escribir todo las componentes, incluso si sale 0, ¿no? Me refiero a que alguien podría escribir, por ejemplo, 0i más 2j más 2k, ¿no? Eso es correcto también, ¿no? ¿Dónde está la confusión? Porque algunos dicen, bueno, yo me confundo, entonces escribo todo, y está bien, ¿no? Porque algunos, en vez al hacer las operaciones, en vez de considerarlo como j por aquí o k, el otro, lo toman como i y j, ¿no? Entonces, si surge eso, entonces pongan ustedes 0i más 2j más 2k, ¿de acuerdo? Que esas son las componentes que tiene este punto de aquí, observen, 2 para y 2 para z, ¿no? Entonces eso es lo que colocamos aquí, 2 para y, 2 para z, 0 para x, porque está justamente en el plano YZ, ¿no? Y abajo ponemos el módulo del vector unitario, ¿no? Perdón, para tener un vector unitario, el módulo de este vector que acabamos de diseñar aquí, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, lo trabajamos un poquito más esto, pero primero veamos las expresiones de la fuerza. Así como hemos representado la fuerza F1, representamos las otras dos. La fuerza F2 tiene 800 newtons como módulo, tiene su punto de llegada en la arista de la base de este paralelepípedo, de manera que ya se puede apreciar que la componente en Z va a ser 0, ¿no? Pues aquí este punto está en el plano XY. Entonces, si restamos coordenada de este punto menos coordenada del origen, vamos a formular entonces un vector que vemos aquí. Para X, entonces, será todo este recorrido, que es lo mismo que este de aquí, entonces es 4i, ¿no es cierto?, en sentido positivo. Para Y es componente esto, que mide lo mismo que esto de aquí, y es en el eje positivo del eje de la dirección del eje Y, entonces 4j. Su módulo abajo y listo. Para la siguiente fuerza, tenemos entonces allí su módulo 700 newtons. Tomamos en cuenta su punto de llegada porque el punto de partida es el origen. Entonces, para X vemos que es 2 y para Z también es 2, ¿no es cierto? Para Y es 0 porque está en el plano XZ. Entonces, escribiendo eso sería 700 newtons por 2i más 2k. Repito, en Y no hay componente. Dividimos entonces entre el módulo y tenemos la expresión vectorial para poder trabajar. Una vez que hacemos eso con las tres fuerzas, lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlas, ¿no? La desarrollamos como puse por aquí. Esto sería lo que llamaríamos F1X, F1Y, F1Z, ¿no? Entonces, las demás, las otras dos, en este caso, las escribimos igualito así. Las ponemos con sus términos IJ y K. Y luego sumamos, ¿no? Sumamos los que tienen vector unitario I, los sumamos y eso nos va a dar Rx. Esta expresión. Si sumamos las que tienen vector unitario J, nos va a dar
esta segunda expresión, vale decir RY, y sumadas las que tienen vector unitario K, nos va a dar esta expresión RZ. Una vez que tenemos eso, podemos hacer muchísimas cosas de ahí, ¿no? Si me dicen, exprese usted la fuerza en su forma vectorial cartesiana, la fuerza R la escribimos de esta manera, como tenemos aquí abajo. Si nos dicen cuál es el módulo de la fuerza, pues aplicamos nuestra formulita que está aquí arriba. Aplicamos esta, ¿no? Y tenemos el módulo. Si nos piden las componentes de la resultante en el eje X, estas son las. Si me piden componente escalar, es esta. Si me piden componente vectorial, le pongo su vector unitario I y asunto arreglado, ¿no? Me piden la componente de la resultante en el eje Z, es esta misma que tengo aquí. Si me dice quiero la componente vectorial, listo, le pongo su vector unitario I, listo, ¿no? Ahora, lo otro que me pueden pedir, y seguramente aquí para solucionar la siguiente parte de esto, me dicen, necesito